Muy buenos días, hermanos. Vamos ahora sí a iniciar con este estudio. La semana pasada íbamos a empezar, pero bueno, ya amanecí el viernes muy lastimado de la espalda y no había podido estar parado. Me costaba trabajo moverme, pero bueno, pues gracias a Dios ya tenemos este tiempo para poder iniciar eh, este nuevo estudio. Ya concluimos las 5 solas y vamos a continuar, como les había comentado, van a ser 3 temas durante 3 meses. Vamos a iniciar con el tema de la doctrina de Dios. Para este estudio, no, ha funcionado. Va a durar un mes. Los temas que vamos a ver son 4 domingos. Es la existencia de Dios, atributos incomunicables, atributos comunicables y la creación. Yo les pongo como recomendación traer un cuaderno para tomar notas o anotar dudas. Yo, por ejemplo, yo durante el culto tomo notas, no tanto, a veces no las, pues ahora sí como dice el pastor, no, mientras las escribo, Dios y yo las entendemos, ya después solo Dios las entiende, pero he notado que me ayuda a mantenerme concentrado, me ayuda a estar concentrado y ayuda también a que se graben mejor las ideas. Entonces, por eso es un buen ejercicio estar escribiendo. Y bueno, por ahí les pongo, luego le voy a cambiar el nombre, pero ahí puse, las grabaciones están en ese canal de YouTube. Aparece, le puse Manuel Villalobos ICB Tepa, de Iglesia Cristiana Bautista de Tepa. ¿Sí? Entonces ahí van a estar estas grabaciones, están todas las grabaciones del curso anterior, solo no aparece la primera de sola escritura, porque no la pude grabar, pero todas las demás ahí están. Como puse la computadora en otro lugar, ahí está. Entonces vamos a iniciar en este día con el tema de la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Es una cuestión que a veces puede parecernos a lo mejor muy obvia el hecho de que la veamos aquí en la iglesia, porque bueno, todos somos creyentes. Sin embargo, es importante entender, ver las posturas opuestas es bien interesante cuando profundizamos, cuando vemos todo el contexto histórico, cómo tenemos esa necesidad, esa búsqueda de Dios. Sí, pero vamos más atrás. Vamos a empezar por el solo concepto de Dios. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos es todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Ahorita vamos a ver ese punto. Y el otro punto que vamos a ver es, creemos en la evidencia que se encuentra en la Biblia y en la naturaleza. Ahorita vamos a abordar esos puntos. Sí, primero, todo ser humano tiene un sentido interno de Dios. Esto es bien interesante. Dice, podemos observar en todas las sociedades humanas esta búsqueda de Dios, ya sea que lo busquen como múltiples dioses o como un solo Dios. ¿Qué vemos? Podemos ver, por ejemplo, las culturas prehispánicas que hacían, buscaban un Dios, buscaban un sentido. ¿Sí? Todos, durante toda la historia de la humanidad hemos buscado ese sentido de existir. ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos tan distintos a otros seres que vemos aquí? ¿Por qué no somos iguales que los animales? ¿Por qué existe esa conciencia? Ya nos metemos a cuestiones tanto filosóficas, pero siempre en todas las sociedades de alguna forma ha habido un Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios pone ese sentido en el ser humano. ¿Sí? El ser humano tiene ese sentido de que existe un Dios. ¿Sí? Independientemente del lugar donde hayan nacido, donde hayan estado, siempre nacemos ya con ese instinto, esa búsqueda. Está fallando En Romanos 1:21 dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Qué dice? Entonces, ellos lo conocieron. Es que está hablando de los gentiles. ¿Sí? Entonces, ellos, aunque no recibieron, en este caso, el Antiguo Testamento, había dioses, ¿no? Sabemos que los griegos tenían mucho, de hecho, los romanos como que adaptan de los griegos,
Y pues tienen los dioses que Thor, no sé, Afrodita, un montón de dioses, ¿no? Pero ya había ese sentido a pesar de que no conocían a Dios, ¿sí? Entonces siempre ha existido ese sentido, ¿sí? Y dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues empezaron a crear otros dioses, empezaron a tratar de dar sentido. Sí, pero siempre está esa búsqueda, las sociedades siempre han tenido esa búsqueda por un Dios. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Sí, y dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. ¿Sí? Entonces siempre el ser humano ha tenido ese sentido interno, ¿sí? Se le conoce el sentido interno de Dios. Siempre lo ha buscado, siempre ha estado esa búsqueda por un Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a tocar un punto bien interesante de esto. De hecho venía como un pie de página, ahora este control nomás no está cooperando, ¿no? Está. ¿Sí? Lo que nos dice, muchos niegan este sentido de diversas formas. ¿Sí? Nos dice en el libro de Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? Pero ¿qué vemos? Vemos esa necedad, tiene ese sentido. Si dices que tiene que haber algo más, no puedo explicar mi existencia, no puedo explicar todo lo que veo. ¿Sí? Entonces dice, tiene que haber algo, pero dice, no, yo quiero decir que no hay. Sí, de hecho lo que vemos muy frecuentemente en las personas ateas es que critican, dicen, ah, no, es que los creyentes son tontos, sí, los creyentes son torpes, ¿por qué creen en eso? Esas cosas de la imaginación. Vemos mucho esa crítica que hacen los ateos y piensan que por ser ateos ya son más inteligentes. Y bueno, si nos ponemos a ver los premios Nobel, son como 150 han sido a personas creyentes. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con la inteligencia. ¿Sí? Al contrario, es muy absurdo el ateísmo. Ahorita vamos a ver unos puntos interesantes ahí de esto. ¿Sí? Pero dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Por qué? Entra el aspecto moral. ¿Sí? Porque si no tienes a Dios, ¿cómo puedes saber qué está bien y qué está mal? El ateo no puede, no tiene, por más que quieran inventar argumentos, no tiene un modo de sustentar la moral, la ética. En el ateísmo no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no hay a quien rendirle cuentas. ¿Sí? Al final de cuentas dicen, ah, pues existimos aquí por casualidad. ¿Sí? Entonces, vemos eso. Salmo 53:1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Otra vez fíjense cómo le llaman necios. Sí, son necios, no lo quieren, lo rechazan, pero está ese sentido interno. Sí, hay esa necesidad de rechazarlo. Dice, ellos son corruptos y sus acciones son malas, no hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Sí? ¿Espero no haberlo copiado mal? Sí, dice, sin embargo, su conciencia de Dios, esa es la que quería llegar, su conciencia de Dios a menudo se hace evidente en momentos de crisis personal. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántas veces no vemos personas que dicen, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso? Pero cuando se está cayendo el avión, todo el mundo empieza a rezar, ¿sí? Todo el mundo empieza a buscar a Dios en esos momentos. Cuando hay enfermedad, cuando ya agotaron todo, ¿sí? Empiezan a buscar a Dios, ¿sí? Y muchas personas, a veces hay personas que se acercan así, ¿sí? Pero vemos que está ese sentido interno, ¿sí? El que dice, no, no, yo no pasa nada, yo soy creación al azar, aparecí de la nada, ¿sí? De repente cuando está en una crisis y lo vemos, ¿sí? Yo algo que veo mucho es sobre todo cuando hay funerales, ¿sí? Muchas de las personas que vemos que no practican ninguna religión, ahí están, ¿sí? Y van a las misas y van a lo que se haga, ¿sí? Pero empiezan a participar.
Entonces, ¿qué pasa? Que es ese sentido interno, ¿sí? Que Dios nos creó con ese sentido. Sí, todos lo buscamos, ya a mí me pasó. Sí, yo les puedo platicar, yo de mi caso, a mí me pasó con mi esposa. Sí, yo cuando empezamos a salir como amigos, yo era ateo, yo me decía ateo. Sí, yo llegué a un punto en el que dije, si existe un Dios, Evelyn va a ser mi novia. Sí, bueno, ya nos casamos y tenemos un hijo. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo aún en ese supuesto ateísmo dije, a ver si sí es cierto. Sí, Dios me eligió. Y bueno, pero hay ese sentido, ¿no? O sea, ¿por qué si digo no existe nada? ¿Por qué lo busqué? ¿Sí? ¿Por qué lo buscamos? Porque a veces nos alejamos y decimos, no, no está funcionando, pero cuando vienen las crisis, ¿sí? Ahí es donde a veces tenemos que llegar a eso, qué triste, pero a veces tenemos que llegar a eso para doblar rodilla y reconocerlo, ¿sí? Pero está ese sentido interno, todos lo tenemos. Cualquier ser humano, aún Marx, aún estos filósofos, Lenin, Stalin, todos lo tenemos. Si lo que pasa es que son necios y lo niegan. ¿Sí queda claro este punto? Excelente. Claro, este control. No, sí se puede, sí se pudo. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Oh, conforme avanza en el conocimiento del verdadero Dios, esta conciencia interna se hace más fuerte. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando lo aceptamos, cuando empezamos a estudiar, a conocer? Cada vez somos más conscientes de que hay un Dios. Sí, dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Qué pasa? Que conforme nos vamos desarrollando, vamos creciendo en la palabra de Dios. Yo cuando empecé, pues sí, como que oraba, así como que inseguro. Ya cuando va avanzando esa relación, ¿qué pasa? Dice, ahora lo llamamos Abba Padre. Sí, cambia nuestra relación con nuestro Dios. ¿Sí? Cuando empezamos como que hasta como que nos da pena orar, nos sentimos extraños. Sí, pero vamos avanzando. Sí, y a mí algo que a mí me encanta escuchar orar a mi hijo, porque a veces nosotros como que lo mecanizamos. Mi hijo no, mi hijo se agarra platicándolo. No, esto es mi compañera, me dijo esto, y le empieza, o sea, tiene ves esa relación personal. Sí, y es cosa que a veces nos llama a nosotros, ¿no? Porque a veces lo hacemos un poquito muy mecánico, ¿no? Tenemos este orden de que lo glorificamos, le damos las gracias, hacemos las peticiones y pedimos el nombre de Cristo, lo hacemos como una rutina y se nos olvida que es nuestro Padre. Y a mí me encanta esa figura. ¿Sí? Es una figura bellísima porque él no dice, no, yo soy Dios y ustedes tienen que hacer lo que... No, Él se presenta como un Padre. ¿Sí? Tenemos esa relación con Él. Entonces, conforme vamos avanzando en esa relación, va creciendo eso. ¿Sí? Nos vamos acercando más a Él. ¿Sí? Que empezamos a conocer a Dios como nuestro Padre celestial amoroso. Entonces, dice Romanos en el siguiente versículo, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¡Qué bello! ¿Sí? Es algo bellísimo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuando lo aceptamos, empieza a crecer esa relación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Lo vamos a ver porque empezamos siempre que una persona que viene de fuera se acerca a Dios, hay un cambio. ¿Sí? Siempre vamos a ver un cambio. Todos sufrimos ese cambio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a acercar a ese Dios. ¿Y qué pasa? Que a veces sentaba allá, no participaba, de repente se empieza a acercar, se empieza a acercar, se empieza a acercar, se empieza a activar más, y empezamos a ver cambios en su vida. ¿Por qué? Porque están buscando esa relación con Dios. ¿Sí? Entonces, ese sentido interno hace esa conexión con Dios. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la evidencia en la Biblia de la existencia de Dios. Naturalmente vamos a encontrarlo en toda la Biblia desde el primer versículo. ¿Sí? ¿Qué es el primer versículo?
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Platicábamos cuando profundizamos en sola escritura de que esto es un principio para nosotros. ¿Sí? Asumimos la existencia de Dios. ¿Sí? Entonces, desde el primer versículo en la Biblia, ¿qué nos dice? En el principio creó Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios existe, trasciende al tiempo, existe fuera del tiempo. ¿Sí? Desde este punto asumimos la existencia de Dios. ¿Sí? Salmos 1 y 2 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Entonces, obviamente, la Biblia nos habla de la creación de Dios. ¿Sí? Sabemos que el centro es siempre Dios. ¿Sí? Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Vemos a Dios en toda su creación. Sí, todo lo que vemos es creación de Dios. Ajá. Exactamente. Sí, y es algo que vemos hoy. Espero que nos dé tiempo. Puse una especie de tema extra al final referente a esto. Si nos da tiempo lo vamos a ver. Pero sí, que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Las personas adoraban la creación, ¿sí? Los ídolos, muchas cosas, o ellos mismos las hacían, ¿no? La Biblia dice, o sea, ¿de qué le sirve al hacedor adorar a su obra? Es absurdo, sí, sí, todo lo creó Dios. Ahora quise profundizar en este punto. Esta imagen, no sé si probablemente algunos ya la habían visto. Quise profundizar en esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy fácil para nosotros decir, bueno, pues obviamente Dios lo se menciona en la Biblia, ¿no? Sería absurdo que no se hablara de Dios. Digamos, diagrama que se ve aquí, lo que es en la parte blanca de abajo, son, digamos, libros de la Biblia, los libros de la Biblia, y las líneas es cuando hay referencias de un libro a otro. Sí que vemos en el Antiguo Testamento, en la mayoría de nuestras Biblias, en la parte de abajo tenemos la concordancia, ¿no? Y te dice, este versículo está haciendo referencia a este libro. ¿Sí? Y podemos hallar muchas conexiones. Esas líneas que ven son todas las conexiones que hay dentro de la Biblia. Entonces, ¿por qué quise tocar este tema? Estamos hablando de aproximadamente 40 escritores de la Biblia. ¿Por qué decimos aproximadamente? Porque hay algunos libros que no tenemos certeza de quién los escribió. Por ejemplo, el libro de los Salmos tiene varios autores. Los libros del Pentateuco, pues tuvo que haber habido una edición porque pues obviamente Moisés no pudo haber escrito su propia muerte y lo que pasó después. Entonces, por eso se dice aproximadamente 40. Son 66 libros. ¿Cómo pueden haber contradicciones? ¿Cuál sería la explicación para que no haya contradicciones? Digo, son 66 libros. Uh-huh. Sí, pero lo interesante es eso, o sea, ¿por qué no hay contradicciones? O sea, ¿por qué no encontramos contradicciones en la Biblia? ¿Por qué será? Por eso le puse 40 escritores, porque hay un solo autor, ¿sí? Que es Dios, ¿sí? Recordemos eso cuando veíamos solo la escritura, ¿sí? Fueron instrumentos de Dios, ¿sí? Pero la palabra como tal es una extensión de Dios, ¿sí? Por eso no contiene errores, ¿sí? Entonces es imposible, ¿sí? Que cualquier estructura de libros o colección de libros que tengamos de distintos autores que tocan tantos temas, ¿sí? Que hablan de toda esta diversidad de moral, de Dios, de donde sacamos dogmas, que no haya contradicciones, es imposible si no hay un solo autor. ¿Ok?
Entonces, así es como podemos ver que es palabra de Dios. Pruebas tradicionales de la existencia de Dios. Dice, filósofos cristianos y no cristianos han hecho esfuerzos por analizar la evidencia de la existencia de Dios en la naturaleza con la finalidad de convencer a los seres humanos de que no es racional rechazar la idea de la existencia de Dios. ¿Qué pasa? Nosotros nos dicen, es que ustedes que creen en Dios están locos, ¿sí? Le oran al aire o le piden, vemos esto. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un intento mediante la filosofía de hacerles entender de manera racional que no es irracional creer en un Dios. ¿Sí? Vamos a ver, esperemos que se escuche bien. La persona que está sentada hasta la izquierda se llama Richard Dawkins. Richard Dawkins es un ateo, pues digamos, bastante famoso. Y en esta charla, la persona que, bueno, del medio es el moderador y hasta la derecha está un sacerdote, no sé si es católico o ortodoxo, pero están hablando sobre la creación y está muy gracioso lo que pasa en esta presentación. Se debe de ver con subtítulos. A ver si coopera esta cosa. Está. Y a ver si se conecta a internet. Está. It is very mysterious how the impression and it's an old question, very old question. It's not surprising that the 14th century is asking the same question once upon a time in physical things on systems. Something happened in the existence. So it's something carried on, and I think that's what physicists are telling us. And we must have tiene subtítulos. Matter and antimatter, when you put them together, they cancel each other out and give rise to nothing. Whereas classics now suggesting you start with nothing, processing the living words, use matter and antimatter. The theory is still being worked out. It's a very difficult theory, mathematical theory. I'm not qualified to answer the question, but what I am sure about is that most certainly is not solved by postulating an intelligence, a creative intelligence, who raises even bigger questions of his own existence. That certainly is not the answer, whatever else it is. Thank you. The problem with Richard's teachings, a fundamental one is that he dumbs down God and he suits up nothing. He continually talks as though God is some sort of abstract figure within space and time. Now, from the long 450, 500 BC, where with the Greek philosophers, God is outside space. God is necessary, self-sufficient, uncaused, unconditioned. That's the hypothesis you've got to present. The second thing is that Christ says nothing. The Big Bang coming out of nothing. Admittedly, he comes clean on 6 pages from the end of his book. I don't know whether Richard was read it that far because he gave it a thought. What he says is what Richard is describing as nothing is a sort of a mixture of particles, perhaps a vacuum, with electromagnetic forces working. That's what Krauss is talking about under the heading of nothing. And there's a very good little review of this in the New York Times, not a co-religious paper at all, where Krauss is absolutely denied and demolished, although especially by his supporters claiming existence, he doesn't. It's a very critical look at things and dispute exactly what's meant by nothing, but whatever it is, it's very, very simple. And why is that so? Well, I think it's a bit funny to be trying to define nothing. ¿Qué pasa?
Richard Dawkins, bueno, va a poner un poquito, no está mucho la física, está intentando explicar cómo surgió el universo de la nada, ¿sí? Entonces, pues él intenta justificarlo con la antimateria, ¿no? Dice, que cuando tú tienes la materia y la antimateria y colisionan, se anulan. El primer error que comete es que no se anulan, sino que se convierten en energía pura. Entonces, él lo intentaba decir que si podía pasar eso en esa dirección, que podía ocurrir de la manera inversa. Pero el problema es que tienes que tener energía. Entonces, él está intentando argumentar, ¿no? Dice, bueno, yo no soy la persona indicada para explicar esto, cómo la nada crea las cosas. Y por eso cuando, al final, si ven, él está intentando hablar de definiendo la nada. Y la gente se ríe, y luego cuando él pregunta por qué se ríen, él lo hace en serio, o sea, no estaba bromeando, él dice en serio, ¿por qué se están riendo? ¿Sí? Y ya contesta el señor y dice, pues que estás intentando definir la nada. ¿Sí? ¿Cómo defines la nada? Pues es nada. ¿Sí? Entonces, vemos esa necedad, ¿no? Como dice la Biblia, son necios a negar a Dios. ¿Sí? Pero es muy, la primera vez que lo vi, me puso a estudiar bastante. Es bastante chistoso las cosas que tienen que inventar. Entonces, referente al ateísmo, quise tocar este tema, los milagros que los ateos creen. ¿Qué pasa? Si tú le preguntas a un ateo si cree en los milagros, te va a decir que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues todo es parte de la naturaleza y bla, 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 bla. Te van a decir muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son estos milagros. Obtener algo de la nada. ¿Sí? El Big Bang, que es lo que estábamos viendo ahorita. O sea, que ellos dicen, no, es que la nada puede crear cosas. No tiene sentido. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, de cierta forma, pues es un milagro que la nada cree las cosas, ¿no? ¿Sí? No tiene ningún sentido. El argumento cosmológico, todo el universo tiene una causa. Vamos al mismo tema. ¿Sí? Científicamente hablando, siempre se busca esto, ¿no? Hay que encontrar la causa de esto. No sé, empezamos con lo principal, ¿no? ¿Por qué se hace de día y de noche? Bueno, hay una explicación, hay una causa. Ya sabemos, pues es que la Tierra da vueltas. Sí, a veces nos vemos para el sol y a veces vemos para el otro lado. Sí, entonces se busca siempre una causa. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando tú buscas la causa del Big Bang, les preguntas, no saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al final de cuentas, es un milagro para ellos. ¿Sí? Que de repente, quién sabe cómo apareció materia, se condensó, se calentó y explotó y se formó todo lo que conocemos. ¿Sí? No tiene ningún sentido, es un milagro para ellos, al final de cuentas. Obtener vida de la no vida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Entonces les preguntas cómo surgió la vida. ¿Sí? ¿Qué te dicen? Que ahorita la última teoría era que en la Tierra, que cuando hubo agua, cayó un rayo, hizo que una síntesis entre una proteína y no sé qué, y se creó la primera bacteria o el primer organismo unicelular, y a partir de ahí venimos todos. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahí primero un milagro, ¿sí? Que la vida aparece de la nada. ¿Cuál es el que sigue? El origen de la diversidad de la vida, que dicen que a partir de esa célula pues se creó todo. ¿Cómo? Pues un día se despertó la célula esta y dijo, pues quiero tener otra célula amiga, y se hicieron dos, y oye, ¿cómo ves si nos juntamos y formamos un órgano? No sé. ¿Sí? O sea, si lo vemos en un sentido lógico, no se puede. ¿Sí? Todo venía apartado de que todos asumen que la teoría de Darwin de la evolución es correcta, pero la realidad, uno de los pasos del método científico es la observación. ¿Y qué pasa? Nadie ha podido observar la evolución. ¿Sí? Entonces, el otro problema que hay es cómo pasa una especie a convertirse en otra especie. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dicen, no, es que venimos de los changos. A ver, ¿en qué momento el chango se convirtió en humano? ¿Sí? ¿Y cómo se pudo reproducir?
¿sí? Si su ADN, sus genes son distintos, no se pueden mezclar, ¿sí? No tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Vemos seres, digo, de entrada nosotros somos el ser más complejo, pero vemos muchísima complejidad en la naturaleza. Sí, vemos, el otro día vi un video de una planta que cuando la tocan, hace como una explosión y salen volando las semillas. ¿Sí? Entonces, no sé, yo me imagino que un día la planta dijo, voy a sintetizar unos químicos para que cuando alguien me toque explote. ¿Sí? O sea, no tiene sentido. La realidad es que no tiene sentido. Sí, y créanme, hermanos, y a mí me encanta la ciencia, yo investigo mucho, leo mucho, me gusta mucho la física cuántica, investigo todo eso. Y parte de mi crecimiento espiritual fue aceptar eso. Sí, porque es muy fácil, no, sí, la evolución, y mire, que ver los esqueletos y puede ver cómo fue cambiando. Pero cuando lo estudias a profundidad dices, no tiene sentido. Sí, no se puede mezclar un ser con otro ser. Sí, no puedes juntar un cocodrilo con un elefante y tener un cocofante, o no sé cómo se llamaría. ¿Sí? No se puede, la genética no lo permite. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede cambiar un ser a otro ser de repente? ¿Sí? Dice, de repente desaparecieron, no sé, los Homo erectus y de repente los humanos. ¿Cómo? No tiene sentido. ¿Sí? Puede haber cambios en las especies, ¿no? Dicen que a muchas personas ya no les salen las muelas del juicio porque no las usamos, pero no dejamos de ser seres humanos, ¿sí? Hay cambios, sí, y a veces cuando voy a las casas, a casas muy antiguas, pues me tengo que estar agachando, ¿no? Porque las puertas las hacían muy bajitas, porque pues antes de mezclarnos tanto con los europeos, pues eran muy bajitos, ¿no? Si tú vas a un país asiático, pues sí hay gente alta, pero la mayoría son personas, bajitas o relativamente bajitas, ¿sí? Entonces, no tiene sentido la diversidad de la vida, decir, de una célula venimos todos, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un milagro ateo. Obtener orden del caos. Ellos dicen, de repente hubo una explosión y se creó todo, pero ¿qué pasa? Que resulta que cuando estudiamos física podemos predecir muchas cosas. ¿Por qué las podemos predecir? ¿Las podríamos predecir con caos? No se puede, hay un orden, ¿sí? Se pueden hacer predicciones, se puede calcular ciertas cosas. ¿Sí? El clima no es tan preciso, ¿por qué? Porque pues hay muchas variables, pero ahí más o menos se va acercando, ¿sí? Entonces, el decir, todo es caos y todo es caos, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, para nosotros en nuestro planeta, el Sol y la Luna los vemos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma, por el caos, dicen que chocó un pedazo de planeta con la Tierra y quedó de la forma exacta, del tamaño exacto. Sí, hay un documental muy bueno que dice qué pasaría con la Tierra sin la Luna. Sí, y en sí no podría haber vida. Sí, es muy importante. La Luna ayuda a balancear el giro de la Tierra. Sí, obviamente crea las mareas, crea muchas cosas. ¿Sí? Entonces, mira qué buena coincidencia, ¿verdad? Que quedó la Luna así justo a la medida para que haya toda esta vida y quedó una célula, aquí estamos nosotros. ¿Sí? Son cosas que ningún ateo te va a poder explicar. Entonces puse más. Son varias. Con este control, nomás no. Estoy cambiándole la pila. Pero porque sí prende, pero ahí está. El origen de la mente y la moralidad. ¿Sí? Cómo de repente tenemos un concepto, tenemos la conciencia, ¿sí? El decir existo, soy yo, soy una persona, ¿sí? Cómo es que de repente, como que un chango, no sé si se encontró un libro, no sé qué se habrá encontrado, se puso a leer y dijo, mira, voy a filosofar, ¿sí? No tiene sentido, ¿sí? Lo que les comentaba ahorita, la moral, la ética en el ateísmo no existe, ¿sí? Tendríamos pura anarquía, ¿sí? Porque tenemos desde niños ese sentido del bien y del mal, tenemos ese sentido de la injusticia, ¿sí? No puede haber aparecido de la nada. Sí, y aquí tengo, a lo mejor algunos lo habrán visto, yo lo vi circular, sí se escucha, está doblado al español,
Está más o menos el doblaje, pero es un comediante burlándose precisamente de estas ideas del ateísmo. La gente que cree que no hay nada, que venimos de la nada, se burla de la gente que cree que hay algo. Dios, ellos dicen, Dios no existe. Ok, puede ser, pero ¿sabes qué es lo que definitivamente no existe? Nada. Esa es la principal característica de nada, que no existe. Entonces, ¿sobre qué estamos hablando? ¿O piensas que es Dios algo que no puedes ver, tocar, saborear, fotografiar y que la ciencia no puede demostrar? ¿O piensas que no hay nada, algo que no puedes ver, tocar, saborear, fotografiar y que la ciencia no puede demostrar? Creo que estaremos todos de acuerdo que si la nada a veces espontáneamente se convierte en todo, pues que eso es bastante mágico. Pregunta a la gente que cree en la nada qué pasa cuando mueres. Ellos te dirán que nada, que vas a la nada. O sea, quiere decir que te unes de nuevo a tu creador. Eso es el cielo. ¿Sí? Hace comentarios, dice, pues ellos creen que la nada creó todo, pues hace una analogía, ¿no? Dice, en cierta forma, al final dice, no, dice, pues cuando un ateo se muere, que se va a la nada, pues regresa con su creador. Entonces, ¿qué tan distinto es el ateísmo del teísmo? ¿Sí? Entonces, es absurdo, ¿sí? Sí, pues tiene dos ramificaciones. Una viene de la física cuántica y toda la psicología. Al final de cuentas, ahorita el problema con la psicología es que pasa, si alguien va a terapia, tú puedes resolverlo. Tú todo lo puedes hacer. Todo gira en torno a ti. Haz que si cambias tu mentalidad, todo te va a salir bien. Si hay un documental de física cuántica que dice que todo esto en base a nuestras elecciones, ¿no? Que tomamos decisiones y cada vez que tomamos una decisión se crea un universo alterno, ¿no? Una onda así medio Avengers. Este, entonces todo ese tipo de ideas vienen de ahí. Sí, y ahorita voy a tocar un poquito esa cuestión, que estuvo muy intensa estas últimas 2 semanas. Precisamente lo tengo como un tema extra. Entonces, queda claro esta cuestión de la existencia de Dios, el sentido interno. Si siempre todos lo hemos buscado, ¿sí, hermano? Sí. Hay un... Uh -huh. Sí, al final de cuentas nos hablan de la evolución. Ahí hay un punto muy interesante. Yo estuve estudiando también esa cuestión y hay una explicación que dice, bueno, cuando Dios creó a Adán, ¿Adán era un bebé? No, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué nos dice? Que Dios puede crear cosas con edad, cosas con cierta antigüedad. Entonces, por eso cuando se estudia se vea, bueno, puede que esto creamos o calculemos que tiene tantos millones de años, pero es porque Dios lo crea así.
Dios puede crear las cosas con edad o con antigüedad. Sí, esa es una de las explicaciones que se da a estas cuestiones de la creación, de los seres y todo esto. ¿Sí? Sí, hermana. Solo quería comentar que entonces, ahorita analizando todo lo que nos dices, hermano, como que tendría que una persona tener más nivel de fe para creer en el ateísmo que solamente creer en Dios y dejarse guiar Yo a veces digo que ojalá que tuviéramos la misma fe que los ateos. Sí. Ajá. Sí, es lo mismo precisamente cómo se puede convertir una especie en otra. Sí, es el conflicto. Bueno, hermanos, esto es referente a este tema. Me da poquito tiempo para tocar otro tema. Este tema es muy importante, está poquito desconectado. Estas últimas 2 semanas estuvo demasiado intenso. Estoy seguro que muchos de ustedes interactúan mucho en internet, a lo mejor ven en YouTube algunos predicadores, algunos apologistas, algunos temas. Ahorita el tema que quiero tocar, que es de mucho cuidado, es el ecumenismo. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema del ecumenismo, por favor. ¿Sí sabemos qué es el ecumenismo? ¿Sí? Esto de decir, bueno, es que podemos ser amigos de los unicitarios, podemos dialogar con los testigos de Jehová, podemos dialogar con los papistas. Hermanos, no. Sí, ahorita todo el mitote que hubo, se armó toda una discusión por el ecumenismo del Vaticano. Sí, porque ellos en su catecismo dicen que los judíos, los cristianos y los musulmanes adoramos al mismo Dios. Y eso no es cierto. Sí, hay que tener muy claro eso, no es cierto, no adoramos al mismo Dios. ¿Sí? ¿Qué nos dice en el libro de Juan? Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. ¿Sí? Los musulmanes niegan a Cristo, niegan a Jesús como Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces no adoramos al mismo Dios. Sí, ahorita se está dando mucho eso, y el problema, muchos incluso están diciendo que hay una infiltración ahorita en el evangelismo, en el protestantismo, donde se está promoviendo estas ideas de que no, sí es el mismo. Sí, bueno, ya quiero ver a un católico que se meta a una mezquita y se empieza a persignar y a echar Aves Marías, a ver cómo le va, a ver si es cierto que es el mismo Dios. Sí, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Sí, recordemos, solus Christus. Sí, Cristo es el medio. Quien no tiene a Cristo no tiene a Dios. Sí, y está mucho esto, sí, como ahorita comentaba, ay Dios mío, esta cuestión de que de repente empezamos a aceptar prácticas que, pues el yoga, sí, cuidado, sí, es una forma de ecumenismo. El yoga tiene un origen hindú, sí, tienen orígenes de idolatría. Sí, entonces a veces no les estoy diciendo que no convivan, cuando convivan con una persona que tiene otra creencia, ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Y qué más? Predicarle el evangelio, ¿sí? Si viene un musulmán, yo no le voy a decir, yo también adoro a Alá, ni de loco. Yo no adoro a Alá, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, están infiltrados, están empezando a surgir así unos, ¿cómo le dicen? Que andan con la pipa de la paz, ¿sí? Diciendo, no, sí, no hay problema, mira, yo puedo ir a una misa, yo puedo ir, no es cierto. Sí, no tenemos al mismo Dios, hay que tener mucho cuidado con eso, por favor, hermanos, sobre todo los que consuman contenido en redes sociales, ahorita hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, no adoramos a Alá, no adoramos, nosotros tenemos un solo Dios, ¿sí? En 3 personas, ya tocar el tema de la Trinidad, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. ¿Ok? Bien, hermanos, esto es lo que traía este día. Bueno, aquí les traía unas fotos de Juan Pablo II besando el Corán. ¿Sí? Díganme si ese señor es cristiano. ¿Sí? Es un anticristo, es alguien que está negando a Cristo. ¿Sí? Y si creen que fue el único, es que es el ecumenismo.
el ecumenismo de ellos, ¿sí? Ahí está el también ya difunto Francisco leyendo el Corán, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? El ecumenismo que buscamos nosotros es interdenominacional, ¿sí? Con personas que en las 5 solas, que podemos tener diferencias, ¿sí? Con que si el Padre Bautismo, que si la Santa Cena, que todo esto, pero todos creemos en Cristo, ¿sí? Sabemos que somos justificados por la fe, ellos no, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esta cuestión del ecumenismo, porque a veces suena muy bonito, ¿sí? Dice, ah, qué padre, mira, yo como cristiano puedo ser amigo de todos. No, el cristianismo es una religión exclusivista, ¿sí? Solo Cristo es el único camino, ¿sí? No hay otro camino a Dios. Muy bien, hermanos, pues ahora sí con esto terminamos, justo a tiempo, si le calculé bien. El próximo tema son los atributos, ¿cómo se dice? Intransmitibles de Dios. Vamos a seguir profundizando, conociendo un poco más de Dios, ¿sí? Puedes convivir, pero con la intención de presentar el Evangelio. Como desde el punto de vista de tu religión, de tu fe, no la puedes compartir la fe. Tú no puedes ir con un testigo de Jehová a un culto, ¿sí? Y decir, es que ellos creemos en el mismo Dios. No creemos en el mismo Dios. ¿Sí? Puedes compartirle, puedes presentarle, puedes tener amistad hasta cierto punto, ¿sí? Siempre debe de ser una oportunidad para presentar el Evangelio verdadero. Si no te estoy diciendo, no se junten con nadie de fuera, no se trata de eso. Sí, recordemos que nuestra misión es presentarles el Evangelio, pero no podemos decir, no, sí, creemos más o menos lo mismo. No creemos lo mismo. Pero tampoco hay que imponerlo. No es imponerlo, se presenta el Evangelio como se le presenta a cualquier persona. Recuerda que nosotros no convertimos a la persona, es Dios. Nosotros ponemos la semilla, le platicamos. Mira, por ejemplo, si es un testigo de Jehová, que los testigos de Jehová no creo que interactúen, pero si llegas a tener esa interacción, mira, Jesús es hijo de Dios, Él vino, mira que está en la Biblia, piénsalo, estúdialo, y ya si Dios lo elige, lo va a sacar de ahí. Sí, que puedas convivir con tus amigos, no sé, en la escuela, todos convivimos, yo convivo con mis compañeros de trabajo y todo, no hay ningún problema. Sí, pero debemos recordar que si convivimos con alguien que tiene una fe distinta, en esa cuestión de la fe no podemos compartir, no es la misma. Sí, ninguna. El cristianismo es muy particular, sobre todo por la gracia. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No somos hermanos de los papistas. Sí, aunque creamos en la Trinidad, nosotros no nos vamos a someter al Papa. El ecumenismo que ellos proponen no es un ecumenismo, vamos a dialogar y esto, ellos lo que quieren es que tú te sometas al Papa. Sí, entonces sí te va a pasar con cualquiera. Tú presentas el Evangelio, sí, aquí está, mira, sí, la Trinidad, esto es lo que nosotros creemos, Dios hará la obra. Sí, hay que tener claro eso. ¿Sí, Edgar? Nada más es tener cuidado, digo, la convivencia, ¿verdad? De tener bien señalizado realmente lo que vimos con nosotros. Creo yo que van estas etapas, ¿no? Ya vimos las 5 solas que nos confirman realmente una fe genuina, una fe verdadera, y ahorita, ¿no? El tema que estamos viendo, precisamente, creo que a todos se nos va a dar la vocación de poder convivir con alguien que tiene otras creencias. Aquí, ¿qué es lo delicado? Desafortunadamente queremos muchas veces adoptar que, pues, ciertas conductas que tienen en otras religiones. Entonces, ahí es, a lo mejor ese hilo delgado, ¿no? El que tengamos bien cimentado realmente lo que creemos. Sí, y entender hacer esas distinciones, ¿no? No es como que, pues yo voy a misa, pues yo puedo comulgar con ellos, ¿no? Sí, porque ellos no tienen el mismo significado que nosotros de la Santa Cena. Sí. Estás participando de una fe distinta.
Exactamente. Sí. Exactamente, sí. Entonces hay que tener cuidado con esa cuestión. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Voy a concluir con una oración. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias en este día por tu palabra, gracias por tu mensaje, Padre mío. Gracias, Padre, porque fortaleces nuestra fe. Nos recuerdas, Padre mío, que parte de creer en ti es usar la razón, Padre mío. Es perfectamente coherente, Padre, para nosotros el creer en ti. Tener esa certeza, Padre mío, ciertamente a través de la fe. eh, Sabemos, Padre mío, tú has puesto en nuestro corazón esa certeza de que podemos comunicarnos contigo, de que tú hablas con nosotros, de sentir tu amor, tu presencia en todo lo que hacemos, Padre mío. Que todo esto sea para honrarte y glorificarte siempre a ti, Padre mío. Toda tu creación es para honrarte y glorificarte, Padre mío. Guarda eso en nuestros corazones, Padre mío. También te ponemos en tus manos el culto que está por iniciar, Padre mío. Que podamos cantarte, alabarte, Padre mío, ofrendarte todo con amor, Padre mío, recordando que tú nos has creado, Padre. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.